En esta noche le he colocado el título a esta palabra: cuando Dios habla. Diga conmigo: cuando Dios habla, a Él sea la gloria. Cuando Dios habla, no habla solamente por hablar. Cuando Dios habla, no solamente le habla a la persona que está escogiendo en ese momento, sino que le habla también a la familia. Y aquí lo tenemos. Cuando Dios habla, no son palabras, son promesas que se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Porque son profecías. Cuando Dios te habla, tienes que tener en cuenta algo, que es que cuando Dios te está diciendo algo, recuerdo esto y coloco ejemplo, experiencias vividas de mi vida. Cuando yo llegué en esta iglesia, hermanos amados, en los años 80, tengo la membresía, todavía la tengo igualitica en el bolsillo de la cartera, y conservo el día exactamente y quién me la hizo y quién me la entregó. Todo eso lo guardo como documento, como algo de soporte, que sí, lo que estoy diciendo es la verdad. Un cartón de evangelista, predicador, en los años 1987 me entregaron un cartón de evangelismo aquí, que era predicador. Me desarrollé en la iglesia Belén como un evangelista y me dieron ese carnet, también lo tengo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor por todo esto. ¿Y cuántos alaban la gloria de Dios? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y le quiero decir que la iglesia Belén es la iglesia que tiene promesas. Sé en esta mañana que cuando yo llegué a esta iglesia, cuando Dios habla, ¿cuántos dicen amén? ¿A cuántos de los que estamos aquí le ha hablado Dios a través de profetas? ¿A cuántos de los que están aquí verdaderamente ha llegado un profeta y le ha dicho: es aquí que tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello? Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen? Bueno, entonces esta noche Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Te va a decir que tú eres lo que Dios quiere, no lo que tú piensas. Porque Dios nunca te va a hablar de acuerdo a tu pensamiento. Dios va a hablar de acuerdo a lo que Él tiene en el corazón de Él. ¿A dónde está eso? Jeremías 29:11 te lo dice claritico. Bendito sea Dios. Pero cuando llegué aquí, yo era inquieto. La vejez ya nos va poniendo aplomado, pero todavía pues siento todavía energías en mi cuerpo. A su nombre. Y un grupo de jóvenes que estaban primero que yo, viejos, me contaron una historia en un ayuno. Comenzaron a decirme que la iglesia Belén habían venido unos profetas, o un profeta de aquí, un hombre de Dios. Profeta es aquel que Dios lo utiliza para dar un mensaje a alguien que lo necesita o que le habla a la iglesia. Y en esos tiempos existen los profetas, y creo que todavía existen los profetas en las iglesias. Hombres de Dios que tienen revelación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo en los profetas que dice la Biblia. A su nombre. Había dicho el Señor por boca de ellos que Él iba a levantar pastores, evangelistas, misioneros, entre otros hombres de Dios. Otra promesa que Dios había dicho, que esta iglesia, Dios había dicho que aquí entrarían por esa puerta gentes en sillas de rueda, como nosotros conocemos, una silla, unas muletas, y quedarían aquí esas muletas y quedarían aquí esa silla, como muestra de que aquí entró una persona que no se podía levantar. Entonces, cuando yo oí eso que me contaron, yo hice una pregunta: ¿cuántos de los que están acá antes que yo llegué han agarrado esa promesa o Dios se ha manifestado? Me dijeron: todavía no sabemos. ¿Y sabe qué le dije? Yo quiero eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren lo de Dios? ¿Cuántos aman lo de Dios? Yo quiero eso. Todavía un nuevito, no tenía años, tenía meses de estar aquí, y le dije: yo quiero eso. Eso era lo que Dios había dicho. Esa palabra que dije, yo quiero eso, era lo que Dios había dicho, y nadie se había propuesto a recibirlo. Digo, bueno, si nadie
lo ha deseado, lo ha anhelado, lo ha acaparado en su corazón. Yo quiero que Dios me utilice para la gloria de su nombre. Y empecé a activar. Aquí me bauticé a los 6 meses. Con el transcurrir del tiempo, hermano mío, esa generación que nos convertimos aquella noche, de aquí han salido pastores. Reconozco uno, lo recuerdo, ustedes los conocen. De esta iglesia ha salido jóvenes pastores. Está uno que se llama Emilio Rocha, que está en Magangué. Está Oscar Acuña, que está en Cartagena. Freddy Pardo, que también es siervo de Dios, pastor. Aquí Wilson Peña, que está en Arjona. Y Ezequiel Arroyo, que está en el Carmen de Bolívar. 5 o 6 pastores salieron de esas generaciones de promesa, porque nos agarramos de lo que Dios ha dicho. Y de que iban a quedar sillas y que iban a quedar muletas. Quiero decirle, hermano mío, que en la iglesia de pastoreo Dios se ha manifestado grandemente. Fui a pastorear a Uribia, Guajira. Allá me llevaron a una niña que se había muerto con el cólera en ese tiempo. Fui enviado de aquí de la iglesia Belén a Uribia a pastorear en los años 91, 90 por allá, 91. Allá estuve entre los guayú, entre la etnia guayú en Uribia, en la capital de la Guajira. Estuve pastoreándoles a ellos. Recibí 25 guayú y entregué 75, o sea que recuperé 50. Amén. Y estando pastoreando en ese lugar, a esa niña me la llevaron como a las 7 de la noche. Como a las 7 de la noche estaba llevando. Cuando Dios habla, te estoy diciendo, y te voy a decir por qué todo esto acontece. ¿Qué fue lo que hizo Dios conmigo para que eso se acontezca? Para que eso sucediera. Alabado sea Dios. Por eso le pregunto a usted, ¿a cuántos de los que están aquí le ha hablado Dios? Si es Dios que habló, te lo cumple, porque te lo cumple. No te va a dejar en visto, te va a dejar que te va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? A su nombre. Y me llevaron esa niña, mi hermano, de la ranchería. Venían más le voy a decir que había más de 50. Y la madre con la niña en los brazos. Y llegaron a donde yo estaba en la plaza de Uribia. Y la madre extendió en los brazos, llevaba a la niña ya lista, muertecita, aguadita y sin vida, fría. Y me la colocó donde yo estaba predicando. Decía que ahí estaba una joven guayú. Yo le dije, Carmen, ves a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que veo. Veo una turba de personas, mira a ver. Pero cuando ella salió me dijo, pastor, esa niña termina de morir. Termina de morir. Y se la han traído aquí a usted para que usted la resucite. ¿Está oyendo esos números? Para que usted la resucite. Ninguno de nosotros puede resucitar un muerto. Quien puede resucitar un muerto es el Espíritu Santo del Señor que está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a su nombre? Y eso lo puedes alcanzar tú, porque el Espíritu de Dios dijo claramente por la boca de Jesucristo que las obras que Él había hecho, aún mayores, nosotros las haríamos ahora. ¿Qué obras mayores superaríamos al Maestro? Y Él dijo esa promesa. Y me la extienden allí donde estoy. Le dije a los hermanos, como decirle a usted en esta noche, si usted nunca había orado como hoy, va a tener que hacerlo. Y comencé a orar. Coloqué la mano a la niña en esta parte. Allí donde la tenía la mamá, de rodilla, la mamá, de rodilla, tenía a su hijita sosteniéndola en los brazos. Y una cosa es que tú escuches esto, y otra cosa es que tú te encuentres en el momento preciso de la situación. Alguien diga gloria a Dios. Una cosa es contar de la feria y otra cosa es hallarse en ella. Y a mí me tocó eso. Pero como yo tenía una promesa, no la había oído, pero la había recibido en mi corazón. Comencé a orar. Le voy a decir que a los 10 o 15 minutos vi algo tan que nunca jamás se me olvidará. Y por eso continúo siguiéndole al Señor y sirviéndole.
Vi algo en mi mente, en mi memoria, en mi ser, que cuando comencé a orar por esa niña, vi algo maravilloso. Extendió de pronto la mano izquierda, se movió. La derecha la hizo así y se movió. La piernita izquierda y la pierna derecha la movió. Y a continuación, antes había venido sobre mí unas lenguas que yo no podía detener en español. Eran unas lenguas angelicales, unas lenguas celestiales. Duré en eso como unos 5 minutos. En ese momento no hablaba mi persona, sino que el propio Espíritu de Dios ministraba la vida, el espíritu de esta niña. Y cuando yo abrí mis ojos, la niña estaba jugando con el micrófono que tenía, ministrándole a ella. Alabado sea el Señor. Y ahí se cumplió las escrituras. Alabado sea su nombre. Dios lo que promete lo cumple. Él no es hombre, dice número 23, 19. Dios habló y Dios cumplirá y hará lo que ha dicho. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho de ti y lo que Él ha dicho de mí, lo que Él dice de la iglesia, lo que Él dice en su palabra, Él respalda su palabra donde tú vayas, si tienes confianza en el Señor. Había oído esto aquí en la iglesia y en los años 90 empezó Dios a hacer milagros. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? He visto personas que llegan a la iglesia donde estoy pastoreando, mi hermano. Han llegado completamente huesitos. Voy a la casa de una mujer donde el cáncer la estaba acabando el estómago. No podía comer. Sí comía, pero todo le expulsaba. No le caía nada bien. Me mandaron a buscar. Como uno se afana, los pastores, los siervos de Dios nos afanamos porque creemos que somos nosotros. Llega un momento en que a mí me pasa eso, me cae un desespero. Pero cuando me mandan a buscar, yo comencé a orar, pero oí una voz que me dijo: tú no eres quien la vas a sanar, soy yo el que la va a sanar. Y le dije: Señor, perdóname. Me levanté donde estaba y me fui y me encaminé con los que vinieron. Cuando llegué allá al lugar donde ella estaba, en la casa, en el cuarto, ahí me llegué. Puse la mano sobre de ella, comencé a orar. Leí la escritura, le presenté el plan y el propósito de Dios. Allí mismo comenzó el Señor a operar un milagro. Y esa mujer, después que habían dicho que le quedaban como 3 o 4 meses de vida o 2 meses, ahí está, se fue para Cartagena y está sana para la gloria de Dios. ¿Quién lo hace? No lo hago yo, no lo haces tú. Solamente tú y yo tenemos que tener confianza en lo que Dios te dice a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la Biblia? A su nombre. Entonces, que cuando Dios habla es porque quiere hacer algo con tu vida. Cuando Dios te dice algo, créelo de todo corazón, porque el que te lo está diciendo no es hombre para mentir ni para arrepentirse. El Dios de los cielos está contigo a donde quiera que vaya. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a contar otras experiencias vividas para continuar en la palabra del Señor. Porque si alguien habla de libertad y de orden, tiene que empezar por él mismo. Cuando usted va a hablar de un río, usted tiene que saber de dónde se habló primeramente de un río. Y si yo le estoy hablando que si Dios habla, cuando Dios habla es porque Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Porque el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es autoridad. Pablo lo dijo claramente en Romanos 2:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. Cuando fui a bautizarme, les he contado, esa noche, ese año, mismo 1980, pasaron 6 meses. Habíamos más de 46 aspirantes aprobados para ser bautizados. Para ser bautizados. Aquí, en este bautisterio por aquí.
Habíamos 46. En ese tiempo se bautizaba del Jobo. Venía gente del Jobo, venía gente de Padula. Ya Padula, ese campo que ahí había mucho evangelio. Bueno, listo. De allá venían de aquí de la iglesia y también de la iglesia Emmanuel en ese tiempo. Se bautizaban 50 o 30 o 20, pero se hacían en el mismo cumpleaños de la iglesia, en noviembre. Y esa noche estaba un misionero llamado Arciliares Duzán. Arciliares Duzán no era de Colombia, era un misionero que estaba en ese tiempo. Así entiendo, creo que entiendo que es así, que él estaba aquí en Colombia como misionero. Y estaba aquí. Ese año lo contrataron para que él predicara y para que hiciera los bautismos. Pero recuerdo, amado mío, que esa noche que él iba a ser que íbamos a ser bautizados, él le pidió el permiso al pastor en turno en ese tiempo. Le dijo: pastor, quiero que me dé un permiso porque quiero hablar con los aspirantes a los que se van a bautizar esta noche. El pastor le dijo: tiene los minutos con ellos. Nos sacaron unos salones por acá, un salón que estaba por acá atrás. Ahí nos reunimos 46 esa noche. Él comenzó a hablar qué significaba el bautismo. El bautismo es como un casamiento. Después de recibir a Cristo, tú decides bautizarte después de ser enseñado en la palabra. Como el hombre cuando la joven y el joven deciden casarse. Es así, decía ese tiempo. Pero nos reunió y comenzó, después que nos dio esa charla y nos orientó cuando estábamos dentro del agua, qué íbamos a decir, cuando yo esté y los llame y diga por qué. Bueno, comenzó a decirnos estas cosas. Comenzó a orar por nosotros. Comenzó a orar por ese grupo de 46. Orar un tiempo de oración en una ronda, en un círculo, perdóneme, agarrado de las manos, en un círculo. Y él comenzó a orar, a orar. Y recuerdo que en esa noche Dios comenzó a revelarle visión a él. No a todos, pero a ciertas personas, hombres o mujeres que estaban allí. El Señor le plació bien hablarle a través de este siervo de Dios, de Arciliares. Y recuerdo que comenzó a hablarle no recuerdo mucho lo que le decía, pero sí hablaba de ministerio, de dones, de ir a lugares, de que iba a tener una responsabilidad. Y usted sabe que cuando a todos les están regalando y le están dando y usted no le regalan, usted se desespera. Cuando usted oye que a todos le están dando y de pronto llegan aquí, se devuelven y arrancan por otra parte, y usted dice: bueno, pero ¿qué será que no me están viendo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y yo estaba desesperado, yo estaba angustiado porque veía que él llegaba y hablaba al uno y le hablaba al otro, y se devolvió. Hasta en último se devolvió y me buscó y me dijo: Dios me dice que te diga, Dios me dice que te diga que veo en ti ministerio y vas a servirle a Dios y Dios te va a usar. Y te comenzó a dar tantas palabras que a mí se me enguaraparon y comencé a llorar en ese momento, porque soy muy llorón. Y comencé a llorar y se me olvidó muchas partes de lo que me dijo. Pero aquí estoy diciéndole que lo que se me quedó grabado fue que él iba a colocar un ministerio en mí como siervo de Dios y lo obedecía y caminaba con él. Una persona que tiene 5 meses o 3 meses o 4 meses de estar llegado a la iglesia, le hablan de un ministerio y él no va a entender que es un ministerio. Al menos que llegue a un creyente antiguo y le pregunte y le diga: yo quiero que usted me oriente qué significa un ministerio. Cuando la Biblia habla de un ministro, de un ministerio, ¿a qué se está refiriendo? En ese tiempo yo no hice esa pregunta. No pregunté nada. Me quedé completamente ahí quieto, oyendo lo que el Señor me estaba diciendo. El tema se llama Cuando Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un llamado, cuando hay una palabra de parte del Señor, Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Yo creí y guardé en mi corazón, pero ¿cómo decirle?
Si Dios le da una promesa a usted, usted no se va a quedar esperando que venga sin hacer nada. Usted tiene que mover, y usted tiene que moverse en fe. Usted tiene que moverse en verdad, buscando, porque hay un enemigo, un adversario, que cuando Dios te está hablando a la iglesia, el enemigo anda por ahí rondando, oyendo lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, al hombre de Dios, para después él que oyó esto se mete en la mitad, te hace tropezar para que no reciba lo que Dios te está diciendo. Los ministerios tienen muchas persecuciones por el enemigo. Los ministerios son perseguidos. Lo persigue el enemigo. Se enamora del que tiene un don, un talento o un ministerio en su vida para hacerlo caer. Y recuerdo que como Dios me habló, yo comencé a buscar a Dios. Y hasta el día de hoy no he parado de buscar de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermano, por eso te aconsejo y te digo en esta noche: cuando Dios te dice, yo voy a hacer de ti una gran mujer, un gran hombre, es porque Dios tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Es porque Dios sí sabe lo que está pasando. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Por eso Dios en su palabra nos ha dejado, y dice aquí para continuar: cuando Dios habla, no son palabras, son promesas que se cumplen. A Él sea toda la gloria. Cuando Dios habla, no son palabras. Él no habla solamente por hablar. Ya dije en el libro de Números 23:19, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te está diciendo, lo que Él te ha dicho, es porque tiene el poder. Nuevamente te repito, es porque Él sí conoce quién eres tú y a dónde estás y qué hacemos y qué hablamos. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? He venido para decirte que el Dios que te llamó es un Dios todopoderoso. En Jeremías 29, versículo 11, le decía: Dios conoce todo lo que hay en tu vida. Ahora Él dice allí: porque tengo pensamientos, yo sé los pensamientos que tengo. No son pensamientos de mal, son pensamientos de bien para tu vida. Amén. Cuando Dios te está diciendo, es porque Él sabe las cosas que Él no te va a hablar. Los pensamientos que yo tengo, muchas veces pensamientos, dice en Isaías 55, dice versículos 10 y 11, dice: mis pensamientos no son. Isaías 55 habla de la lluvia, habla de esto, pero en Isaías 50 dice 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? El pensamiento de Dios es diferente a lo que yo pienso. Cuando yo pienso algo, Dios no me va a responder a mi pensamiento conforme a mi pensamiento. Él va a responder y va a dar conforme a lo que Él sabe que yo necesito. Él sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Yo sé, y Él sabe por qué te tiene en esta tierra. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Dios le habla al hombre. Ahora dice una pregunta. Cuando Dios habla, le habla también a la familia. ¿A dónde está esto? En el verso 36 del capítulo 1 de Lucas. Dice el verso 36: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Le digo que cuando ella oyó estas palabras, María, ahora, ¿quién era María? ¿Qué cargo tenía María? ¿Por qué? ¿A dónde vivía ella? Mire, al principio dice que al 6º mes el ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Decía que en Galilea era Galilea de los gentiles. De ahí no salía nada, decía muchas cosas. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Decía, ¿qué cargo? ¿Qué número era de ella? ¿Cuántos hermanos había? ¿Cuántas hermanas y hermanos tenía María? ¿Por qué el ángel
¿Cuántas vírgenes no habían en Israel esperando que fueran elegidas? Porque el profeta Isaías 7:14 dice que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Dice que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Eso está claramente allí en el capítulo 7, versículo 14. ¿Cuántas mujeres vírgenes no esperaban entonces la manifestación que Dios la tomara a ella como virgen para llevar el linaje del Mesías? ¿Y por qué cogió a María? ¿Por qué eligió el Señor a una mujer que no estaba en la capital de Jerusalén, ni de donde se esperaba? Dios hace cosas que están fuera de las costumbres de los hombres. Porque de Nazaret puede salir algo bueno. Todos esperaban que Jesús naciera en los mejores lugares. ¿Dónde nació? En un pesebre. Porque envió el Señor Dios Todopoderoso de lo alto, no de lejanas tierras, sino del tercer cielo, de lo alto, de allá arriba, mandado por Dios el ángel Gabriel para que le diera una noticia a esta mujer. ¿Qué le estaba pasando a María? La Biblia nos enseña y nos dice en esto, que cuando Dios va a consolar a alguien, ¿qué utiliza? La palabra. Usted viene a la iglesia, viene con una herida, viene con un momento, con una dificultad. ¿Y qué lo hace que le cure? La palabra de Dios. Así lo dice Jeremías 31:17. Las heridas las cura Dios. Hay heridas, hermanos y mis amados, que no las cura en el hospital. Hay heridas, personas que llevan heridas muchos años, que nadie jamás sabrá qué es lo que le está pasando a esa persona. Esa no la ve el médico para echarle puntos. Esa única cura, esa herida, la cura únicamente se llama el alfarero que hace todo nuevo. Cuando dice gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Esa era la que Dios tenía. Eres tú, no es otro. ¿Por qué a mí? Eras tú el que tenías que ser elegido para que le sirvas a Dios. No, pero ¿por qué no escogió al que sabía o el que no? No ponga a pelear ni ponga a discutir. Si el Señor te escogió a ti, es a ti que te va a usar. Si el Señor te elige a ti y te ha hablado a ti, es a ti el que va a usar, no es a otro. Es Dios que conoce todas las cosas. Y por eso María, ¿qué se sabe de María? La Biblia dice que sencillamente ella estaba en ese lugar, pero no habla más nada aquí en la Biblia, hay comentario. Pero la historia dice que María ocupaba un puesto y era pastora. Tenía un rebaño a su cargo. Es lo único que se sabe de María. Era pastora, tenía un rebaño a su cargo que pastoreaba y estaba atendiendo el rebaño. Pero en ese momento, ¿cómo sería el corazón de María? Donde Dios envió un ángel a donde ella estaba, era porque esa mujer ocupaba un lugar muy, muy especial en el corazón de Dios. Cuando Dios te manda a alguien que te toque la puerta, es porque tú tienes una armonía, tú tienes un secreto con Dios. Apláudale a Dios si quiere. Si es para mí, está bien. Pero si es para Dios, gloria al Señor, a su nombre. Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Él te ama mucho. Esta joven, aunque quiso batallar con Dios, ninguna persona que fue escogida por Dios quiso aceptar lo de Dios. Moisés dijo: yo no sé hablar. Gedeón dijo que él era el más pobre, que quién era la familia. Y así encontramos en la Biblia
o aquellos hombres que fueron escogidos por Dios, que Dios les habló, se les reveló y le quería dar algo y usarlos para la gloria de Dios, ellos siempre discutieron con el Señor, siempre se colocaron diciendo: yo no sé hablar, yo no puedo, ¿por qué no mandas a fulano? Dios te escogió a ti y a ti que te va a usar. ¿Sabe que yo estaba orando por mi familia? Aquí estoy terminando, Pastor Mangarre. ¿Sabes una cosa? Que yo estaba orando por mis hermanos, porque aquí en la iglesia llegaron la historia de los hermanos Arroyo. En esos años 80, la historia de los hermanos Arroyo. Estaba Feli, que yo creo que el Pastor Mangarre lo conoce, Pastor Manuel Lamadrid lo conoce, y mucha gente conoce a mi hermano Feli, que era el mayor, que ministró la iglesia hace años, acá también, siendo diácono y sirviéndole a Dios. Estaba Luis Miguel, que está en Manaure. Éramos los tres Arroyos, los tres mosqueteros. No, éramos tres Arroyos que le servían a Dios aquí en la iglesia. Y se repitió la historia en el Antonio Ricaurte. Ezequiel tuvo tres hermanos Arroyo, tres hijos: Isaías, Eleazar y Raquel. Los conocemos y los conocen aquí como los hermanos Arroyo. En la iglesia estaban los hermanos Arroyo. Pero un día, llorando porque vi que ellos están fuera del ministerio, fuera del servicio de Dios, ni se congregaban, ni se congregan. Yo tengo que hablar la verdad. Luis Miguel en Manaure ha perdido el contacto con Dios. Es un creyente, pero sencillamente es un creyente. Feli es un creyente, sencillamente es un creyente. El único que le sirve. Está Julio, el último, que también sirvió a Dios. Y un día lloraba en ayuno en la iglesia. Clamaba a Dios de rodillas y lloraba por ellos. Decía: Señor, Dios mío, tú le hablaste a ellos primero que a mí. Ellos fueron primero. Luis Miguel te sirvió primero, Félix te sirvió primero, y era el último, el que menos creían que iba a servir. Señor, ¿por qué se han apartado? Aunque le parezca imposible, pero Dios habla todavía. ¿Cuántos dicen amén? Aunque le parezca difícil a usted, pero Dios habla todavía. Y yo arrodillado llorando, Dios me dijo de esta manera, así por nombre propio: Seco, Luis Miguel, Feli, Julio, ellos escogieron su propio camino. Sígueme tú. Cada uno escoge su propio camino. Dios hace el llamado. Siendo rey, señor y soberano, Él te llama a ti, pero Él no te va a obligar que tú dejes, perdóneme, Él no te va a obligar. Él te hace llamado, pero el día que tú decidas caminar con Él, ese día Él camina contigo. O si no, el llamado va a estar todo el tiempo allí. A su nombre sea la gloria. Y siempre cuento testimonios, hermanos vivientes. Yo tengo muchas experiencias, y eso es lo que te voy a contar. Para terminar, para la gloria de Dios, para leer otro texto bíblico, porque cuando Dios habla es porque Él quiere hacer algo con tu vida. Acuérdese, usted va ahora a la iglesia donde yo pastoreo, por la gracia y la misericordia del Señor. He vivido experiencias. Una de las noches he ido a la iglesia, hermano mío, allá están unos mantos, un manto rojo y hay un manto azul. Solo me voy a la iglesia cuando todo el silencio, que todos arrancan para su lugar, yo me voy a adorar a Dios. Y coloqué un manto rojo. Yo le dije: Señor, este manto simboliza la sangre que derramaste en la cruz. Y me siento en ese manto. Y el azul, que simboliza el cielo, para mí lo coloca al costado. Y le digo: Señor, hoy vine por un abrazo. Hoy vine aquí para que tú vengas y me visites. En la soledad, 7 de la noche, 8 de la noche. Hay momentos en los cuales uno se siente solo. El pastor es el que tiene más gente alrededor, y hay momentos que se encuentra solo. Y me fui a ese lugar y le dije: Señor, hoy quiero que vengas y te encuentres conmigo, Señor. Llevaba como media hora
Me he hecho como media hora, una hora orándole, adorando a Dios. Y para la gloria de Dios quiero decirle que en ese momento oí hacia alrededor en una puerta que queda hacia allá al patio. Verdaderamente que Jesucristo entra por donde Él quiere y se te presenta cuando Él quiere. Se te da a conocer cuando Él quiere. Y en ese momento sentí la entrada de una persona ahí donde yo estaba. Y yo no quería abrir los ojos para que no se fuera, porque era una presencia tan linda, una presencia que yo comencé a llorar. Hermano, y cuando yo abro mis ojos hacia alrededor, veo esa persona parada al costado mío, que no era una persona, no era un fantasma, no era algo para asustarme, porque no me asustó. Era la presencia del Señor alrededor de mí. Y yo comencé a llorar. Y Él duró como un rato, bien tiempo ahí conmigo, ahí parado al costado mío, al costado mío, ahí al costado, ahí duró y duró hasta que yo comencé a llorar y me levanté de allí. Yo sé quién era. Y yo le he dicho a la iglesia: si ustedes quieren conocer a Jesús, no les pase lo que le pasó a Job. Job dice: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero decirles sin ofender, muchas veces nosotros, y lo digo para mí, Moisés no se conformó. Moisés no se conformó que Dios le hablara cara a cara, que hablara así, dice la Biblia, que no se levantaría otro profeta como él, quien hablaba a Dios cara a cara con él. Pero un día le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró las espaldas. Dios: todo mi bien pasaré mi mano, te mostraré las espaldas solamente. Nosotros no debemos de conformarnos con leer la palabra, sino conocer quién es el Dios que tú tienes, el Dios que tú adoras, al Dios que tú predicas y yo predico. Si tú le dices: Señor, yo no te estoy enseñando, te estoy diciendo las experiencias. ¿Cuántos dicen amén acá? Yo aprendí esto de un testimonio de una persona que había hecho esto, y yo lo coloqué en práctica. Digo: si lo hizo con él, él puede hacerlo conmigo también. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Él se te puede revelar, él se te puede mostrar en el momento que tú le digas: yo quiero que tú vengas, y quiero que tú, Señor, que tú seas el que estés conmigo. Y él se va a manifestar a tu vida, porque Dios, cuando habla, es porque quiere hacer cosas grandes con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio es muy importante de la vida del creyente. Cuando Dios le habló a esta mujer, era porque Dios iba a hacer algo maravilloso con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre sea la gloria. Hubo otra persona que Dios le habló. Bueno, en la Biblia hay muchas cantidades. Dice en Hebreo 1, en 1 en adelante, Dios habiendo hablado en otro tiempo de diferentes maneras al pueblo, por los profetas y por todas las cosas, ahora ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado de diferentes maneras, y te y te va a hablar a ti de una manera diferente a la que me ha hablado a mí. Dios tiene formas y maneras de manifestarse a tu vida para que tú conozcas que el Dios que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Es importante conocer al Dios que tú adoras. Es necesario conocerlo a Él, no solamente oírlo de oída, de lejos, sino que Dios esté cerca de tu vida. ¿Cuántos quieren experimentar que Dios existe y está a tu lado? No porque no exista Dios en tu vida, pero tú tienes que acercarte más a Dios. ¿Cuántos dicen? Aquí hay, gloria al Señor, una buena enseñanza de la palabra aquí en la iglesia en Belén, porque siervos de Dios se han preparado para esto. Nosotros somos uno que hemos conocido la palabra del Señor, y cuando tú conoces la palabra de Dios, Dios sabe que en ti puede haber algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? El corazón del hombre es el corazón lleno de la gracia de Cristo. Dice la palabra, para terminar, hermano, dice otro texto bíblico. Dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, el versículo 5 en adelante, dice: el anuncio del nacimiento de Juan. Hay un hombre que se llama Zacarías, y dice así la palabra de Dios: hubo en los días, vamos a leer el 6, dice: ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando él en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque